amigos, me estoy sonriendo en este momento para comenzar este video después que he pedido dirección a Dios. Es un poco tarde de la madrugada, pero no me voy a acostar hoy hasta que no termine este video porque te- da, no, no podemos pretender que sean casualidades, son situaciones en realidad. En este momento la visitación de mis buenos espíritus llegan y hacen, dan mucha felicidad. Y entonces estoy acompañado de ellos. En este momento hay una experiencia espiritual muy hermosa en este lugar donde estoy para hacer este video. Es horas de madrugada, el día 8 de febrero del 2013. Pero estoy muy contento por esta oportunidad. Vamos a hablar sobre varios temas hoy, dos temas específicamente. Uno que se llama la bicorporeidad y el otro lo que se llama la transfiguración. Me van a tener un poquito de paciencia porque son temas que quiero desarrollar bien, porque son claves para el comportamiento de los espíritus y del periespíritu expresado en estas condiciones. Y específicamente dos puntos muy importantes, que uno, la bicorporeidad. ¿Qué es bicorporeidad? Que hay la capacidad espiritual donde tu alma puede desprenderse y el cuerpo quedarse, y esa alma emancipada. Hemos hablado de los sueños, pero esta es una situación que más o menos modela lo que es la situación de los sueños. Lo que pasa es que el mundo de los sueños es diferente. El alma va al mundo espiritual. Pero en esta condición que se llama bicorporeidad, en Wikipedia, estaba buscando esta información y en Wikipedia la llama de otra manera. Wikipedia, ellos no mencionan bajo ninguna circunstancia el espiritismo. Como siempre, la mayoría de todos los científicos no toman en consideración el espiritismo. Tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder meternos en la mente de esas personas para que puedan considerar que la mayoría de los fenómenos que ocurren en el mundo actual material son inducidos por espíritus. Ellos le llaman experiencia extracorporal. Ese es el término que utiliza la ciencia del día de hoy. Nosotros decimos bicorporeidad, o sea que el cuerpo se desdobla y entonces pasa a ser, convertirse en el alma que tiene una vida orgánica. Perdón, el cuerpo se queda y lo que ocurre es que cuando se desprende el alma, entonces se le llama vida una vida de esa figura que es tangible, se puede tocar, pero que es vida del alma. Si usted trata de tocarlo, usted me trata de tocar a mí, yo estoy en Argentina y me le aparezco allí a los amigos que quiero mucho en Argentina, entonces, o en cualquier otra de las partes que existe, usted va a tratar de tocarme y yo y me voy a desaparecer, porque lo que está ahí es el alma. Le llaman la vida del alma. La vida corpórea es la que está donde yo estoy. ¿Okay? Hay que entender esto para poder, no es un tema fácil de decir, de explicarlo. Y no es que se crea por fe, sino que hay que entenderlo para poderlo creer por lo que los espíritus nos dicen que hay, es el mundo espiritual. Cuando entra el mundo espiritual a funcionar, y en este caso que se llama el periespíritu, aquellos que no han conocido, no saben lo que es ese término, se llama periespíritu. Eso no es otra cosa que la envoltura que tiene el alma. El alma está introducida dentro de nosotros, está en la mente, en nuestro cuerpo, es lo que nos da vida interna. Cuando el cuerpo hay que desecharlo, fallece, el alma se desprende, pero se desprende unida al periespíritu. O sea, eso hay que mirarlo desde ese punto de vista. El periespíritu es lo que es como una manzana que tiene su piel por fuera, su cáscara, si lo podemos decir, y dentro está, dentro es la manzana, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con el alma.
Pero yo quisiera, no ha sido fácil este tema para mí. Llevo hace 2 semanas trabajando con eso, lo presenté en mi programa de televisión, traje a Andrés habló un poquito, yo hablé un poquito, hice unos videos sobre eso, pero no estoy satisfecho hasta este video, que es el que estoy haciendo, con todo el propósito de explicar lo que es la bicorporeidad. Es bien importante que esto se entienda cómo es que funciona en el mundo espiritual. Hoy vamos a hablar de bicorporeidad y vamos a hablar también de otra parte que se llama transfiguración. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Tiene dos propósitos diferentes. Entonces, no es otra cosa que la aparición de espíritus de personas vivas y otros le llaman hombres dobles. Hay un santo que fue canonizado por la Iglesia Católica y que se fue consultado en el tiempo de Kardec, que se llama San Alfonso de Ligori y San Antonio de Padua, también en este artículo que está definido en el libro de los medios. Es bien importante que la base que estoy usando no es la mente de Fran Montañez, no sale de mi cabeza, esto viene de este libro, el libro de los medios. Este libro de los medios fue escrito por Allan Kardec, lo ven ahí abajo, y fue escrito en 1861. Esto es una base, es clara, la información que está aquí es bien importante para los que quieren entender cómo son las comunicaciones mediúmnicas, cómo se comunican, cómo nos comunicamos con el mundo espiritual. Esto no es una cuija. La gente usa cuija para comunicarse con los espíritus y le trae unos malos resultados, y como consecuencia nos han tildado a nosotros, nos han hecho la vida de cuadrito a los espiritistas. La gente le hablan de espiritistas en algunos países de Latinoamérica y lo que le viene a la mente es la cuija. Y la cuija lo usan unas personas ignorantes que no conocen el mundo espiritual, y como consecuencia dan margen para que espíritus de bajo nivel espiritual se les presente y le hagan manifestaciones, y de hecho cuando llegan a esas situaciones ellos no saben qué hacer. Bueno, pues este es el libro que estamos utilizando de base para esta presentación. La bicorporeidad y transfiguración es básicamente temas relacionados a lo del sueño. Ya hice un artículo e hice también lo que se llama un video de los sueños, pero el tema de los sueños que yo lo basé en el libro de los espíritus, que es este que está aquí. Y este libro de los espíritus fue escrito por Allan Kardec en el año 1857. ¿Okay? Hay un solo libro de los espíritus, el escrito por Allan Kardec. Si a usted le presentan, usted que está empezando a estudiar esto conmigo y le ha interesado el tema, no se confundan de que haya más de un libro de los espíritus. No puede existir más de un libro, porque es uno el que se hizo. Ese fue quien nos dio los espíritus superiores y puros a través de Allan Kardec. 1857 el libro de los espíritus, y en 1861 el libro de los mediums. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la bicorporeidad. La mejor manera de explicar esto no es otra cosa como Kardec lo presentó, porque he tratado de buscar la manera de que sea bastante comprensible, y no quiero yo caer en el error de decir cosas y que se malinterpreten. Pero como el tema es tan importante, lo más importante que yo diría que debería mencionar en esto es que estos son fenómenos raros. No son unos fenómenos que tú vas a ver todos los días en el espiritismo, y se logran por personas que pueden hacer esto. Son personas de alto grado espiritual que han alcanzado unos niveles bastante altos, aunque no conozcan el espiritismo, pero pueden venir de otras existencias de ese espíritu ya desarrollado, y que entonces tiene la capacidad básica de poderlo hacer en este tiempo. Vamos a hablar de qué vamos a ver cuál es el cuento. ¿Okay? Dice el libro de los mediums, en el ítem número 114, no la página 114, el ítem 114. El libro de los espíritus se diferencia un poco del libro de los medios en los siguientes términos. El libro de los medios, de los espíritus, que fue el primer libro, tienen 1019 preguntas contestadas por los espíritus, y eso se llevó y se validó por lo que le llaman el método Kardec. Utiliza 4 pasos donde todas las preguntas que se le hicieron a los espíritus fueron confirmadas y fueron verificadas simultáneamente. O
sea, cuando se hizo la actividad de cada pregunta que se le iba presentando a los espíritus, había más de un grupo de mediums diseminados y que ellos no se podían oír unos con el otro y que simultáneamente hacían las preguntas y los espíritus contestaban, y eso les dio validez profunda a lo que es el libro de los espíritus. Hoy día quieren cambiar el libro de los espíritus unas personas que sienten, que desean o que entienden que el libro de los espíritus hay que cambiarlo, y no estamos de acuerdo con esto bajo ninguna circunstancia. Eso no le pertenece a nadie, eso le pertenece a la humanidad. Y de hecho los espíritus se lo dijeron a Kardec en el libro de Génesis. No voy a hablar del tema en este momento porque me desvío, pero claramente dijeron que eso es de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros los hombres, que somos imperfectos, nos vamos a comparar con un espíritu que lideraron esta actividad de presentar los libros de la codificación para nos beneficio a nosotros, que no es otra cosa para nosotros adelantar nuestro espíritu? La gente se desvirtúa de qué es el propósito del espiritismo. El espiritismo lo que viene es enseñarte a ti para que tú puedas crecer en tu espíritu, te adelantes, y que cada vez que pasas por una existencia tú seas mejor, hasta que llegue a la pureza espiritual. Esto no es cuestión de que veamos el espiritismo solamente por la parte científica o racional, o la parte filosófica solamente. Es que tenemos que entender que el espiritismo vino para hacernos ver y dejarnos ver unas situaciones que ocurren en el mundo espiritual que estaban vedadas. Antes de 1857 no se hablaba del espiritismo, del espiritualismo sí se hablaba, y se ha hablado de espiritualismo toda la vida. Todavía hay gente hoy día que no, yo soy espiritualista. No se da cuenta que hay una diferencia en lo que es espiritista y lo que es ser espiritualista. Eso lo hemos discutido en innumerables ocasiones, y yo tengo videos sobre eso, y yo publico eso con frecuencia en mi muro, y tengo personas que me ayudan a diseminar la información también haciendo lo propio en ese sentido. Bueno, pero hablando sobre lo que es este tema de la bicorporeidad, estamos hablando de que estos son fenómenos, variedades de las manifestaciones visuales que tenemos en el espiritismo, y aunque desde luego pueden parecer maravillosos, eso es maravilloso, se reconocerán fácilmente por la explicación que pueda darse de los mismos, que no hacen del orden de los fenómenos naturales, no salen del orden de los fenómenos naturales. ¿Cuáles son los fenómenos naturales? Usted va a una casa espírita, o usted va a una reunión mediúmnica que está diseñada para hablar con los espíritus, y hay unas manifestaciones. Esto es diferente a eso. Es unas manifestaciones, pero no se refiere a eso. No estamos en un proceso de evocar o invocar algún espíritu. Y sabemos que hay una diferencia en lo que es invocar y lo que es evocar. Y nosotros los espiritistas no estamos invocando espíritus, nosotros evocamos espíritus. Nosotros no le pedimos a espíritus inferiores que vengan a nada, porque no tienen nada que aportar. Eso es una invocación, y eso, el que hace eso son gente ignorante, y lo hacen las personas que se quieren llamar espiritistas, que dicen que hablan con los espíritus, pero lo que llaman son a malos espíritus, a bajos espíritus. Esos bajos espíritus que se les da una importancia que no merecen, vienen y le hacen la vida de cuadrito a las personas, mienten, y son ligeros, y son malos, y hacen barbaridades. Y entonces ese tipo de actividad y ese tipo de manifestación, los que dicen que son espiritistas pero que no lo son, utilizan eso y ganan dinero. Y eso, como es un conocimiento que ellos ya tienen, han adquirido, ellos lo quieren vender. Y eso no es el propósito del espiritismo. El espiritismo serio, que es el que yo predico, que viene de Kardec, no vende la mediunidad, no hace rituales, no hace hechicerías, no hace brujerías, no hace adivinaciones de ninguna clase, no hace rituales, no hace dogmas, y menos aún ningún tipo de sacrificio, ni tan siquiera con las plantas. Y entonces hay espiritistas que dicen que son espiritistas, y lo primero que hacen es que te matan animales y gallinas y ese tipo de cosas, y los hacen sufrir muchísimo para sacarle la sangre. No es un sacrificio. ¿Para quién? Para un espíritu impuro, inferior, ligero, que necesita arrepentirse para poder seguir adelante está estancado en su adelantamiento espiritual. Entonces estos dos fenómenos son variedades de manifestaciones visuales, hemos hablado. ¿Cuáles son los dos fenómenos? Bicorporeidad y lo que se llama transfiguración. Son dos términos diferentes. Okay. Uno y otro descansan sobre este principio, a saber que todo lo que se ha dicho sobre las propiedades del periespíritu después de la muerte se aplica al periespíritu de los vivos. Importante e interesante este tema.
pónganle en atención, esto es caviar lo que estamos hablando hoy. Sabemos que durante el sueño, eso lo hablamos ya en lo que yo presenté del sueño, el espíritu recupera parte de su libertad, porque el espíritu no le interesa estar dentro de ti, tiene que estar y sabe que viene con una misión y sabe que mientras estaba en el mundo espiritual ansía llegar a un nivel de perfección, porque sabe que el nivel de perfección representa una felicidad eterna, una felicidad incalculable. Entonces él quiere estar en ese ambiente, y eso al espíritu le hace bien estar en el entorno espiritual. La gente, los familiares mueren o desencarnan y se preocupan muchísimo por los espíritus. No que si está sufriendo y no se da cuenta que lo que sufría era en la tierra, mientras estaba con todos los achaques y todas las enfermedades que nos dan a cada uno de nosotros cuando nos ponemos viejos, o cuando tenemos una enfermedad terminal, o cuando sufrimos por algún accidente o lo que fuera. Pero en el mundo espiritual ellos están como el pez en el agua, es donde desean estar. Los espíritus desean estar en ese ambiente, y tienen que venir a pagar, y saben que cada vez que reencarnan vienen a sufrir, la mayoría de ellos. Yo diría casi todos, porque mientras estén reencarnando y están sufriendo. El mismo Jesús, cuando vino y se presentó, Jesús vino a sufrir. Él presentó una idea y presentó una enseñanza hermosa, preciosa, y la seguimos al pie de la letra. Creemos en Jesús 110%, pero a Jesús lo crucificaron y lo latigaron y le abrieron su costado y lo vituperaron y lo escupieron y lo traicionaron y lo metieron en la cárcel. Aquellos que estaban allí, que tenían envidia de él, lo querían desaparecer del mapa. Pero Jesús vino y Jesús dio muestra de que esto que estoy hablando hoy es real. Él se materializó. No desviemos el tema, yo lo voy a mencionar someramente más adelante. Entonces dice que sabemos que durante el sueño, es lo que hablamos ahorita, el espíritu recupera parte de su libertad, que quiere decir se aísla del cuerpo. Y fue en ese estado que tuvimos muchas ocasiones de observarlo. Pero el espíritu, sea el hombre muerto o vivo, tiene siempre su envoltura semimaterial, que por las mismas causas que hemos descrito puede adquirir la visibilidad y la tangibilidad. No solamente que tú vas a ver el espíritu de una persona que viva y que se va a duplicar esa presencia de ese espíritu, porque como hablamos ahorita del alma, ¿cómo es la situación? Y yo lo tengo puesto aquí porque me confundo los términos de la vida del alma. O sea, que la vida que se va a crear en esa figura, que tú la vas a ver y la puedes hasta tocar, lo que tiene vida del alma. El otro cuerpo que se quedó, que tiene la carne, y que es real, que somos nosotros, pues estamos unidos a ese otro espíritu, ese otro cuerpo que es del alma, por un cordón umbilical, con un cordón umbilical. Y eso no se rompe mientras haya vida en el cuerpo. Claro. Si ese cordón umbilical o ese cordón de unión, de vínculo entre los dos, esas dos manifestaciones, pues entonces se ocasiona la muerte física del cuerpo. Y el alma siempre nunca va a morir, porque el alma nunca muere. Okay. Entonces, hemos hablado de que viene a tomar lugar en este momento lo que se llama el periespíritu. Para los nuevos, este término es muy importante que lo sepan, y es bien difícil que lo comprendan de momento. Hay espiritistas o facciones del espiritismo que no creen en lo que estamos hablando. Ellos tienen una concepción del periespíritu de otra manera. Yo les enseño la concepción del periespíritu, como dijeron los espíritus de la codificación. Toda filosofía que se haya creado luego de Kardec en el año 1850, 1810 o 1911, por ejemplo la de Joaquín Trincado, ellos no creen como nosotros creemos en el periespíritu. Yo lo aclaro, no estoy hablando mal de ellos, no me interesa, ese no es el tema de hoy, pero quiero que entiendan que el ellos explicar el periespíritu no debe confundir a una persona que está aprendiendo sobre el espiritismo que yo presento, el que yo enseño, que viene de la codificación de 1857. Quiere decir que no se me confunda cuando usted vaya a un centro y empiece a ver que allí se le enseña el perispíritu de otra manera, porque no es así. O sea, no, y tienen que tener los ojos abiertos, porque si no están preparados para eso, se me confunden
y muchos se van y no vuelven porque no, espera, ¿qué es esto? Y es que hay una facción del espiritismo que lo cree de esa manera, ellos lo explican de esa manera, nosotros no lo entendemos que sea así, porque eso no fue lo que dijeron los espíritus. Y de la manera que está explicado, que es lo que yo le estoy presentando a ustedes, el periespíritu, tiene lógica y razón por la cual los espíritus nos dijeron que era de esa manera. Entonces, eso es como una envoltura semimaterial, que por las mismas causas que hemos descrito puede adquirir la visibilidad y la tangibilidad. Hechos muy positivos nos dejan, no dejan ninguna duda en cuanto a esto. Solo citaremos algunos ejemplos que conocemos personalmente. Eso lo dijo Kardec. Esto estoy citando a Kardec. Dice, algunos ejemplos que conocemos personalmente, cuya exactitud podemos garantizar, y todos pueden recoger ejemplos análogos consultando su memoria. Kardec va a presentar 3 casos en este día. Te voy a presentar tres ejemplos que Kardec los vivió, él los conoce, los podía, tenían sustancia en él, porque él había vivido eso, y las personas que se lo habían manifestado se lo decían a Kardec. O sea, que estamos hablando que es algo que él vivió, son experiencias. Vamos entonces a lo que es el ítem o la parte número 115 del libro de los mediums, y dice lo siguiente, ese es el primer ejemplo. Esta señora, se llama la esposa de uno de nuestros amigos, decía Kardec, vio diferentes veces durante la noche entrar en su cuarto, con luz o sin ella, una vendedora de fruta de la cercanía, que conocía de vista, pero a la cual no había hablado jamás. O sea, ella, el lugar donde ella vivía, ella sentía que en las noches, con la puerta cerrada y todo, habiendo luz o no habiendo luz, se presentaba allí ay, Dios mío, lo que yo siento en este momento. A lo mejor ya está llegando aquí la de la fruta. Pero lo siento bien bonito, hermoso. Gracias. Y cuando eso llega y que te da paz y lo que te da es tranquilidad, pues no tienes por qué uno estar preocupado de ninguna manera. Entonces eso es lo que ocurrió con esta señora, que veía a esa señora que vendía fruta, la veía de lejos, nunca había hablado con ella, entonces veía que esa señora se le metía en la casa de noche. Y entonces cuando se desaparecía, varias veces lo hizo, cuando se desaparecía ella inmediatamente iba y verificaba que la puerta estuviera cerrada, para ella saber de que no había forma de que hubiese entrado o salido nadie de allí. Entonces, sigue diciendo el relato de Kardec, pues la vendedora estaba perfectamente viva. O sea, esta aparición le causó un espanto tanto más grande, cuanto que en esta época esta señora no tenía ningún conocimiento del espiritismo. Esta señora que le contó eso a Kardec, que lo hizo partícipe de esa información, de ese episodio, ella no sabía lo que era el espiritismo. Era antes de 1848 que fue que empezamos a tener los toques y las mesas giratorias, ese tipo de cosas. Entonces ella tuvo esa experiencia. Entonces dice que ella le espantó tanto más grande, cuanto en esta época no se tenía conocimiento del espiritismo, y que este fenómeno se repitió muy a menudo. Yo creo que ya estaba hasta cansada, ya no vengan más a pasar por aquí con la fruta, dame esa fruta, a comerme unas cuantas, me imagino. Pues la vendedora estaba perfectamente viva, a esta hora probablemente dormía, mientras que su cuerpo material estaba en casa. O sea que a la hora que esta señora vendedora de frutas se le aparecía allí a esta señora, era el momento que se supone que ella estuviera durmiendo. Okay. Entonces, pues la vendedora estaba perfectamente viva, a esta hora probablemente dormía, mientras que su cuerpo material estaba en casa. Su espíritu y su cuerpo fluídico estaban en la de esta señora. ¿Por qué motivo? Esto es lo que no se sabe. En semejante caso, un espiritista iniciado en esta clase de cosas se lo hubiera preguntado, pero dicha señora no tuvo tal idea. Cada vez la aparición se eclipsaba, o sea, se desaparecía sin que supiera cómo. Y siempre que desaparecía, iba y se aseguraba que todas las puertas estaban perfectamente cerradas y que nadie había podido introducirse en su habitación. Esta precaución le probaba que estaba bien despierta y que no era juguete de un sueño. O sea, el hecho de que ella se fuera y cerrara las puertas cuando se desapareciera, esa visión se le fuera, se desapareciera, era para que ella misma se tocaba, estoy despierta, espérate, y tocaba la puerta y verificaba, está cerrada, ¿verdad? Okay, eso le daba a ella más seguridad de que ella estaba viviendo eso en la vigilia, no estaba dormida. Entonces,
Cada vez la aparición se eclipsaba sin que supiera cómo y siempre se aparecía, iba a asegurar que desaparecía, iba a todas las puertas que estaban perfectamente cerradas y nadie había podido introducirse en su habitación. Esa preocupación, esa precaución, le probaba que estaba bien despierta. Eso lo utilizaba ella para demostrar eso. Y que no era juguete de un sueño. Otras veces vio a la misma manera a un hombre que no conocía, pero un día vio a su hermano que estaba en California. O sea que esta señora había tenido varios episodios de esto, manifestaciones. Tenía de tal modo la apariencia de una persona real que en primer momento creyó en su vuelta y quería dirigirle la palabra, pero desapareció sin darle tiempo. Una carta recibida posteriormente le acreditó que no estaba muerto, que esta señora era lo que se puede llamar un medium vidente natural. Pero como hemos dicho, en aquella época no se había oído jamás hablar de los mediums. Este señor estaba en California, estamos hablando de que ellos estaban en Francia. Entonces la manera en que ella determinó que ese hermano que se le apareció allí, estaba a la distancia, que no podía estar en ese día allí en el lugar donde ellos vivían, es que le llegó una carta de donde él decía que él estaba en California. O sea, y eso le dio a ella clara luz de que eso fue una aparición de su cuerpo frente a ella. Pero como ella en ese tiempo no se entendía que era el espiritismo, pues no le dieron mucha importancia en ese sentido. Ok. La 116, la pregunta el arte número 116 dice: otra señora que habita en la provincia, estando gravemente enferma, vio una noche a eso de las 10 un caballero anciano, habitante en la misma ciudad, y que veía algunas veces en la sociedad, pero sin ninguna relación de intimidad. O sea, que ella lo veía y hablaba con él, pero ellos no tenían ninguna relación íntima en términos de que fueran amigos y se visitaran, ese tipo de cosas. Este caballero estaba sentado en un sillón al pie de su cama. Mira qué cosa interesante. Y de cuando en cuando tomaba un polvo, aparentando que la cuidaba. O sea, él se sentaba y se meneaba en su sillón y la estaba mirando y era como si la estuviera cuidando. Sorprendida de tal visita a semejante hora, quiso preguntarle el motivo. O sea, entonces el caballero le hizo señas para que se quedara calladita. Cállate, calladita, calladita, no me pregunten nada. Me imagino que si trataba de tocarlo, se iba a desvanecer y él lo sabía. Y le dijo: cállate la boca, que estoy aquí con mi afán. Digo, eso lo añadí yo. Eh, 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 Le hizo señas para que no hablase y que se durmiera. Varias veces quiso dirigir la palabra y siempre le hizo la misma recomendación. O sea, que no fue una sola vez, porque eso es otra cosa. Hay veces que dicen: no, que se me apareció tal cosa. ¿Y cuántas veces? Una sola vez en la vida. Bueno, entonces pues ahí uno tiene que ponerse a pensar: ¿fue verdad o no fue verdad? ¿Fue que estaba durmiendo, se lo imaginó o algo así? Pero en estos casos que yo estoy presentando hoy son 3. Estamos hablando de que pasó más de una vez. Al fin se durmió. Después de algunos días, estando restablecida, recibió la visita de este mismo caballero, pero de una hora más conveniente. Esas apariciones aparecían en la noche. Pero que en esta ocasión se le apareció el hombre, pero en una hora conveniente durante el día. Y esta vez era verdaderamente él. Tenía el mismo traje, la misma caja de tabaco y exactamente las mismas maneras. Persuadida de que había venido durante su enfermedad, le dio las gracias por la molestia que se había tomado. El caballero, muy sorprendido, le dijo que no había tenido el gusto de verla hacía bastante tiempo. La señora, que conocía los fenómenos espiritistas, ya esta señora conocía los fenómenos espiritistas, comprendió que lo que esto era, pero no queriéndoselo explicar, se contentó con decirle que probablemente lo había soñado, y lo tranquilizó. El hombre no entendía lo que ella le quería decir. Pero ella entiende que mientras en su enfermedad, ese hombre fue allí a estar con ella y tal vez a orar por ella y se sentó en un sillón para acompañarla. Esto es lo probable, dirán los incrédulos. Los espíritus fuertes, los que para ellos es sinónimo de gente de genio,
pero es cierto que esta señora no dormía, esta vez ni la precedente. Entonces sería que soñaba despierta o de otro modo que estaba alucinada. Me imagino que es la primera alusión que la gente siempre hace, que está alucinando esa señora, está viejita ya no sabe ni lo que dice. Entonces sería que soñaba despierta o de otro modo que estaba alucinada. Es aquí la gran palabra, la explicación universal de todo lo que no se comprende. Como hemos ya refutado suficientemente esta objeción, continuaremos dirigiendo a aquellos que pueden comprendernos. Muchas veces las personas no entienden el proceso espiritual. Usted le dice, es que estoy recibiendo voces, inmediatamente te meten pastillas, los psiquiatras. Y entonces no es que tú eres esquizofrénico, y como ya eso está aprobado por la ley y esas cosas, inmediatamente lo convierte en un adicto de medicamentos psiquiátricos. Y lo mismo ocurre con todo, el sueño. Los científicos, los neurólogos no saben explicar lo que es el sueño y han hecho innumerables estudios. Y cuando llega el momento de qué causa el sueño, no saben contestarlo. Y si un niño le pregunta a ese niño, ¿qué causa el sueño? Ellos no saben. Ellos dicen que hay unas etapas en el sueño, 4 etapas, y que cuando los ojitos empiezan a moverse así en el párpado, ¿lo ven? Eso es una etapa que se llama REM. Entonces, esa etapa de REM, ellos han llegado al punto de que hay personas que se comportan de una manera agresiva. Y la explicación que nosotros tenemos en ese sentido es que el alma, cuando no está moralizada y está en el sueño, está luchando con otros espíritus. Y eso ocasiona que sea agresiva y levante las manos y grita así, ese tipo de cosas. Hay una señora, un video que vi hoy sobre el tema, pues yo veo los videos, los clasifico para utilizarlos en mis presentaciones y para yo acordarme y utilizarlo de ejemplo. Y entonces me tuve que mudar del cuarto. Sí, ese señor de un momento, tenía como 60 años, le ha dado a este hombre empezar a tirar puños y a romper mesa y medio mundo en el sueño. Ya yo no puedo, yo no sé, vamos a ir al médico. Y yo decía entre mí cuando veía el video, si vas al médico te echaba porque te van a meter el medicamento rápido. Efectivamente, lo llevaron al médico, el médico dijo, eso es un trastorno de REM. En lo que yo le dije ahorita, que es la 4ª etapa del sueño, donde se mueven los ojitos, pero que no pueden explicar por qué es agresivo el comportamiento. Entonces dicen que es un trastorno de REM. Ay, Dios mío, hay que darle unas clasecitas, todo esto. Yo tengo que preparar unos videos en inglés para dárselo a estos neurólogos para que aprendan lo que es el espiritismo, qué es lo que ocasiona el sueño, que eso nosotros lo sabemos claramente. Y no puede, como no conocen que el alma es inmortal. Bueno, no me voy a desvirtuar, a desviar de mi tema. Hoy estoy contento, siento la presencia de los espíritus hoy aquí. Estos son, en este momento a las 3 de la mañana en Chicago. Hay una paz increíble a mi alrededor en este espacio. Tengo los espíritus que nos han querido hoy. Yo siento mucha felicidad. Y tenía sueño ahorita y yo no, ya no tengo sueño. Me siento muy motivado a seguir con este tema. El 117, ¿qué pasa con el 117? Dice, sin embargo, he aquí otro hecho más característico y nos alegraríamos al ver cómo podría explicarse por el solo juego de la imaginación. Un caballero, un hombre, habitante en provincia, no había querido casarse jamás, nunca se había casado. Entonces, a pesar de las instancias de su familia, se le había insistido notablemente a favor de una persona que residía en una ciudad vecina. El otro pueblito, el otro poblado, hay una muchacha que te puedes casar con él, porque la gente piensa rápido que cuando las personas empiezan a llegar a cierta edad ya tienen que casarse y salirse de la casa, y si no, piensa lo peor. Entonces se le estaba diciendo continuamente, esa muchacha está en el otro poblado y te puedes casar con ella y esa debe ser tu prometida. Efectivamente, pues se había insistido notablemente a favor de una persona que residía en una ciudad vecina y que él no había visto nunca, él nunca había visto a esa muchacha. Un día, estando en su cuarto, se admiró al verse en presencia de una joven vestida de blanco y la cabeza adornada con una corona de flores. Él estaba en su cuarto y esa prometida que le habían dicho, mira como yo siento aquí, todo cerrado, se le metió al cuarto y anda el cara. Imagínate, el hombre soltero y entra una mujer a su cuarto, yo me imagino que lo primero que pensaría es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Déjame ponerme ropa. Y ahorita estaba así cavilando en qué quería decirle, era que me olvidé cuando estaba diciendo que cuando yo me presenté lo de los sueños,
innumerables personas dijeron, Fran, yo soñé contigo, Fran, yo fui a visitarte, ay Dios mío, y yo me imagino, yo no he visto a nadie todavía, ¿verdad? Que haya aparecido por ahí, pero muchos me vieron. Y me lo siguen recalcando, pues tuvieron en su mente acostarse con el interés y eso es muy importante que tú lo puedas hacer, es un ejercicio que tú puedas hacer. Yo quiero ver a mi papá, que ya falleció, mi mamá, mi hijo, no estar triste, simplemente pedirle a Dios que le dé esa oportunidad y que el alma pueda tener esa compasión de hacerlo. Ok, sorprendido, dice el relato de Kardec, un día estando en su cuarto se admiró al verse en presencia de una joven vestida de blanco y la cabeza adornada con una corona de flores. Le dijo que era su desposada. O sea, le dijo, ya yo estoy casado contigo, le dijo la mujer. Entonces él vino y le dio la mano, le tendió la mano. ¿Y qué ocurrió? Le tomó la mano. ¿Ok? Y él, el cual vio un anillo, vio que tenía un anillo. Mira, tiene un anillo y parece que le cogió la mano. Yo creo que él ya estaba, si tú eres de esposa, si tú eres mi esposa, pues ya yo te puedo tocar. Pues efectivamente, él fue y la tocó y le cogió la mano y todo y miró que tenía un anillo. Y entonces cuando empezó a mirar eso, dice el relato, al cabo de algunos instantes todo desapareció, se desapareció todo. Pero lo interesante de este punto es que se dejó tocar y que era palpable, era tangible. Eso es lo que decía ahorita, que las características de lo que es el perispíritu, que puede hacerse tangible. O sea, se puede ser visual, pero también puede ser tangible, que tú lo puedes tocar. Por eso es que se llama lo que se llama la materialización de los espíritus. Es posible. A mí se me apareció mi hijo 2 semanas de él haber desencarnado. Yo no me pude despedir de él. Y entonces yo tenía eso en mi corazón, ay, yo quería despedirme de mi hijo y verlo. Pues la situación es que se me apareció y me dijo, dame un beso, papi. Y yo estaba viendo un libro, estaba despierto, no estaba soñando ni nada. Y yo abrí los ojos y me levanté de donde estaba y fui y lo abracé. Y cuando lo abracé yo sentí su cuerpo y sentí lo que dice esta explicación de que era tangible y que no solamente era tangible, que lo podía ver con mis ojos, que lo podía tocar. Y que yo sentí el volumen de sus brazos, como era él. Ay, yo ahora mismo yo lo siento. O sea, algo muy real. Y eso aparece en el mundo espiritual. Y eso tiene su explicación. Entonces, cuando él me dijo que él le diera el beso, pues yo inmediatamente lo que agarré y le di el beso en la mejilla. Y yo siempre, él era mayorcito, tenía 35 años. Pero yo cuando doy besos a mis hijos, yo no me importa la edad que tenga, yo lo abracé y le di besos. Y cuando le di el beso así, que cerré mis ojos, yo creo que ese fue el error que yo cometí, que cerré los ojos. Cuando uno está enamorado, ¿verdad? Que cierra los ojos y le va a dar el beso a la muchacha. Y cuando cerré los ojos y cuando lo abrí, se desapareció. Pero fue la experiencia más hermosa que yo he tenido en mi vida. Y es algo que se me dio para que yo me diera cuenta en mi educación, lo que yo presento a las personas, que yo sepa de lo que estoy hablando. No estoy hablando de algo que me lo inventó, que lo leí en un libro. O sea, que eso es algo real. Y de hecho, esa noche él se desapareció en la mañana, como a las 4 de la mañana, me jaló por mi pijama y me despertó 2 ocasiones. Entonces yo me di cuenta y me puse a hablar con él y lo orienté. Ya he hecho videos sobre eso. Es una experiencia hermosa que tú debes hacer con personas que han desencarnado. Bueno, la situación es que él le cogió la mano, tenía un anillo y en ese momento desapareció la muchacha. Entonces, eso ocurrió. Vamos a seguir aquí, no quiero perderme de lo que decía Kardec. Un año después, cediendo sorprendido de esta aparición y asegurándose que se hallaba bien despierto, se informó si alguien había venido aquel día, pero se le contestó que no se había visto a nadie y que había llegado a su aposento. Entonces, ok, es que me estoy perdiendo pero él le contestó que no había visto a nadie. Ok, un año después de ese incidente, cediendo a las nuevas instancias de una pariente, mira mi hijo, que la muchacha te está esperando, está al otro lado, mira a ver qué tú haces, te vas a poner viejo. Me imagino toda la cantaleta que le hacen a uno, ¿verdad? Entonces se decidió ir a ver a la que se suponía que era la propuesta después de un año.
No se preocupó, yo no sé por qué no se preocupó, pero llegó el día de Corpus, era un día que se celebraba, ese día se llama Corpus. Volviendo de la procesión, una procesión de esa religiosa, una de las primeras personas que se presentó a su vista entrando en la casa fue una joven que él que reconoció por la que se le había, porque se le había aparecido, vestida de la misma manera, porque el día de la aparición era también el del Corpus, o sea, un año exactamente después, ahí la aparición nuevamente. Quedó anonadado y por su parte la joven dio un grito de sorpresa y se puso enferma. Vuelta en sí, dijo que había visto a este caballero en semejante día el del año precedente. O sea, que aquí hay una condición de que es doble. Él la vio allá en su cuarto, pero ella también lo vio a él. Ahora se complica la cosa. Mira qué interesante está el tema. Para que vean que puede ser doble la situación. Tú dices, yo quiero soñar con Fran. Y yo estoy diciendo esto, pero lo estoy diciendo con mucho cariño y mucho amor. Porque yo tengo mucha gente que me quiere mucho y yo los quiero mucho también. A la gente que me sigue, ese tipo de cosas, y muchos de ellos pues le agrada mi amistad y a mí me agrada la amistad de ellos también. Entonces pues es recíproco en ese sentido. Y de hecho, cuando estas cosas me dicen que quieren soñar, bueno, y lo interesante fue que muchas personas dijeron la misma expresión. Que se efectuó el casamiento. O sea, después que la muchacha vino en sí y se dio cuenta, dijo, pero si yo lo vi el mismo día, hace un año, el día de Corpus, se efectuó el caso, entonces se casaron, finalmente se casaron. Esto ocurrió para el año 1835, y ya sabemos que el libro de los espíritus fue en 1857, y de ahí en adelante vinieron lo que es los libros de la codificación, los 5 libros de Kardec, que es lo que establecen lo que es el espiritismo. Y antes de eso vinieron los toques, las hermanas Fox, 1848, quiere decir que esto ocurrió 13 años antes. Nadie había hablado en ese tiempo de espiritismo. En aquella época no se trataba de espíritus. Y por otra parte, uno y otro son personas de un positivismo extremo y de una imaginación nada exaltada. No se preocuparon, no le dio curiosidad qué es lo que estaba pasando. Lo vieron como una casualidad. Y lo dejaron ahí y nunca hablaron más de eso. Entonces puede ser que se diga que uno y otro tenían el espíritu afectado con la idea de la unión propuesta y que esta preocupación determinó una alucinación. Pero es preciso no olvidar que el marido era tan indiferente a esto que estuvo un año sin ir a ver a la pretendida. O sea, que él era ese quería estar toda la vida de soltero. Nosotros los hombres hay veces, ¿verdad?, que somos tan malitos en ese sentido, en el tiempo en que queremos estar viviendo la vida y no nos queremos casar, y ahí las mujeres vienen y dicen, ¿cuándo te vas a casar? ¿Qué te vas a casar? ¿Te vas a casar o no te vas a casar? No, pero un momentito, espera un momentito. Eso le pasaba a aquel hombre. Entonces, puede ser que se diga que uno y otro tenían el espíritu afectado con la idea de la unión propuesta y que esta preocupación determinó una alucinación, pero es preciso no olvidar que el marido era tan indiferente a esto que estuvo un año sin ir a ver a su prometida. Aún admitiendo estas hipótesis, quedarían por explicar la doble aparición, la coincidencia del traje con el día del Corpus y, en fin, el reconocimiento físico entre personas que no se habían visto jamás, circunstancia que no puede ser producto de la imaginación. Eso es un ejemplo claro para demostrar que no se lo estaban inventando, que no era que él se lo imaginó, porque ella cayó hasta enferma cuando se dio cuenta. Espérate, si ese hombre yo lo vi el año pasado, el mismo día. Entonces hay una correlación a los hechos, al tiempo, a la vestimenta, y que fue doble. Él en aquel pueblito y ella en el otro pueblito. Entonces vamos a otro episodio para finiquitar esto, porque si no vamos a estar aquí toda la noche, pero está interesante. Esto es como un cuento de camino. Me imagino que ustedes en esta noche van a estar viendo el de eso y van a tener los nenes ahí. Mira el mensaje, mira el cuento que Fran está haciendo hoy. Hay mucha gente que ve mis videos. Hay una señora que me dijo estos días, me dijo, estoy cogiendo 4 horas todos los días para ver todos los videos. Y yo digo esto porque quiero enfatizar, yo que cuando tenga la oportunidad de un video mencionar, lo voy a decir. Hay personas que ven los videos míos
y creen que con ello aprenden. Y bueno, me agrada mucho, pero yo quiero que vayan a los libros de la codificación, como lo hago yo, que me lo disfruto. Yo me disfruto esos libros de una manera, yo es como si estuviera abriendo así una de eso de algo que me quiero comer, y entonces me lo disfruto. Y está bien que se disfruten los videos míos y que se rían un ratito y se mantengan. Yo no sé muchas veces cómo pueden estar interesados por una hora y que no se me aburran, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues eso es espiritual. Yo creo que es los mismos espíritus que me ayudan. Hay veces que yo me pongo a ver uno de mis videos y pues lo estoy viendo completamente y se me fue la hora, he bajado. Y es porque es espiritual. Esto es una experiencia espiritual. Y como está rachado con los espíritus, el 118 del libro de los mediums. No se me pierdan. Antes de ir más lejos, debemos responder inmediatamente a una pregunta que no dejaría de hacernos. Es saber cómo el cuerpo puede vivir mientras que el espíritu está ausente. O sea, esta es mi primera pregunta que tú debes hacerte con esto que yo te he presentado. ¿Cómo es posible, Frank, que tú me estés diciendo una situación como esa? Que el cuerpo puede vivir, que queda vivo, sigue respirando, mientras que el espíritu está ausente. Si se sabe que cuando el espíritu sale, que se acabó la vida. Ya se acabó el evento, ¿no? Mira lo que dijeron los espíritus. Por medio de Allan Kardec, podríamos decir que el cuerpo puede vivir con la vida orgánica, que es lo que dije ahorita. La vida orgánica está en el cuerpo, que es independiente de la presencia del espíritu. Y la prueba de esto es que las plantas viven y no tienen espíritu. Las plantas no tienen espíritu, pero viven. Y hay algunas que son carnívoras, ¿verdad? Y las plantas florecen y caminan y tienen vida. Y tú le echas su agüita y le echas su nutriente y ella se desarrolla y tú te la gozas y todo, pero no tienen espíritu. Y quiero que esté claro eso. Y a alguna persona le dice a usted, no, que las plantas tienen espíritu. Los metafísicos cometen ese error. Nosotros los espiritistas no aceptamos ese término. No tienen espíritu las plantas, pero tienen vida. Entonces, que debemos añadir que durante la vida del espíritu nunca se desprende completamente del cuerpo. O sea que dijimos que las plantas viven y no tienen espíritu, pero debemos añadir que durante la vida el espíritu nunca está desprendido completamente del cuerpo, solamente se emancipa, se mantiene unido. Y mira lo que le explican los espíritus, lo mismo que ciertos medios videntes reconocen el espíritu de una persona viviente por medio de un cordón luminoso, que yo le dije umbilical. Perdón, si alguien me está escuchando, que de eso que le gusta buscarle 5 patas al gato y decir, Frank está diciendo cosas que no son. No es el cordón umbilical, es el cordón luminoso. Disculpen, yo creo que me pueden perdonar eso, ¿verdad? Ok. Que termina en su cuerpo, y eso aprenden. Cuando hacemos esta aseveración, ustedes aprenden. No es umbilical, Frank, es lumínico. Que termina, y no es otra cosa que se ven en algunas figuras que se ve el perispíritu que se levanta, que lleva el alma ya rachada, y entonces hay como algo conectado, y eso no se rompe, eso se queda ahí. Espiritualmente eso está ahí, arrachado. Entonces, porque entonces la separación sería completa si eso se rompiera, ¿verdad? Por medio de esta comunicación el espíritu es advertido. Vamos a ir un poquito más atrás porque me estoy perdiendo. Los espíritus, lo mismo que ciertos medios videntes, reconocen el espíritu de una persona viviente por medio de un cordón luminoso. Me da gracia, que termina en su cuerpo. Fenómeno que no tiene nunca lugar cuando el cuerpo está muerto. Si el cuerpo está muerto, ya no hay ningún lazo, ningún vínculo, ningún cordón umbilical. Me da gracia no sé por qué. Que termina en su cuerpo fenómeno que no tiene nunca lugar cuando el cuerpo está muerto, porque entonces la separación sería completa. Por medio de esta comunicación el espíritu es advertido instantáneamente de la necesidad que el cuerpo puede tener de su presencia, y entonces vuelve con la prontitud de relámpago desde cualquier distancia que esté. O sea,
Hay una persona que me hizo la pregunta cuando presenté este tema por el programa de televisión. Ah, pero ven acá, si se desprende el espíritu y de momento hay la muerte. Esto te lo explica claramente. Porque no, ha habido personas que han pensado sobre eso y el mismo Kardec le preguntó. No hay forma de que cuando este acontecimiento ocurre, que el alma la puedan coger fuera de base. O sea, fuera de base me quiero decir que esté en otro país, a distancia, y que de momento el cuerpo que resta, que tiene la vida, la vitalidad, el físico, el que tiene carne, ¿no? Está amenazado de muerte, está en un sueño, de momento vive un fuego, lo que fuera, instantáneamente, con el parpadeo de los ojos, ese espíritu regresa, donde está, se desaparece allá y regresa. Porque eso es lo que quiso decir en esto. Por medio de esta comunicación, el espíritu es advertido instantáneamente de la necesidad que el cuerpo puede tener de su presencia. Entonces vuelve con la prontitud de relámpago desde cualquier distancia que esté. Resulta de esto que el cuerpo jamás puede morir mientras dure la ausencia del espíritu y que no puede nunca acontecer que éste, a su vez, a su vuelta encuentre la puerta cerrada, como lo han dicho algunos novelistas de la historia de su invención. O sea, hay algunas personas que escribieron eso y si el espíritu se va y cuando llega ya está muerto, no puede ocurrir. Eso es lo que explicaron los espíritus. No hay forma de que eso ocurra. No hay forma. No le busque 5 patas al gato. No funciona así. Y todo lo que tiene que ver con el sueño, pues está a través, después del ítem número 400, la pregunta 400 del libro de los espíritus. Ok, volvamos a nuestro asunto. El espíritu de una persona viva, aislado del cuerpo, puede aparecer como el de una persona muerta y tener todas las apariencias de la realidad. Además, por las mismas causas que hemos explicado, puede adquirir una tangibilidad momentánea que se puede tocar y se puede percibir que es algo, es materia. Es el fenómeno designado bajo el nombre de bicorporeidad. No quiero tener conflicto con lo que tiene que ver con materia, porque los espíritus dijeron claramente que los espíritus son inmateriales y que Dios es inmaterial. O sea, que no me confundan esos términos. Eso debe estar bien claro. No hay materialidad en los espíritus, ni hay materialidad en lo que se llama Dios. ¿Okay? Entonces, es el fenómeno designado bajo el nombre de bicorporeidad, el que ha dado lugar a las historias de los hombres dobles. Esto es, de individuos cuya presencia simultánea ha sido acreditada en 2 parajes diferentes. Ha habido evidencia sobre esto. Y la misma Iglesia Católica puede hablar sobre esto, porque han dado lo que se llama a ser santos a individuos en el pasado, porque se demostró que estaban en 2 lugares a la misma vez. En un tiempo donde no había internet, donde no había jets, y ellos pudieron determinar que esa persona, y como eso entendían que era un milagro, nosotros no creemos en los milagros, pero ellos entendían que ese tipo de milagro era acreedor para que la persona fuera considerada como un santo. En el fenómeno designado bajo el nombre de bicorporeidad, el que ha dado lugar a las historias de los hombres dobles, esto es, individuos cuya presencia simultánea ha sido acreditada en 2 parajes, en 2 lugares diferentes. He aquí 2 ejemplos sacados, no de las leyendas populares, sino de la historia eclesiástica, sino de la iglesia en sí. San Alfonso de Ligorio fue canonizado antes del tiempo exigido por haberse mostrado simultáneamente en 2 parajes diferentes, lo que pasó por un milagro. No hay milagros, amigos, aquí venden los milagros hoy día, por la televisión, por la radio, y por el correo, y por el internet, y te hacen maravillas, diciendo que son milagros, y los venden, y si me das una semilla de $1000, vas a tener un milagro, y esta noche es el día de los milagros. No, que levántate de la silla de ruedas, que eso es un milagro. Que te vamos a sanar y te vamos a imponer la mano y te vas a caer y ese tipo de cosas. Pero no hay milagros en el mundo espiritual. En el espiritismo no creemos en los milagros. ¿Por qué? Fran, ¿por qué no pueden creer en los milagros? Porque los milagros deberían ser cosas que son imposibles de hacer, pero los espíritus lo pueden hacer todo. Son capaces de hacerlo todo. Y de hecho, Juan 14:12, donde viene Jesús y dice que nosotros vamos a hacer más de lo que el mismo Jesús hizo. No, porque Jesús caminaba por las aguas, pues nosotros podemos caminar por las aguas. Nosotros podemos desdoblarnos, nosotros podemos aparecer instantáneamente en otro país. Quiere decir que ya nosotros estamos sobrepasando a Jesús. En muchas de las actuaciones que él hizo, nosotros las podemos hacer. ¿Okay?
Pues San Ligorio, o sea, San Alfonso de Ligorio, fue canonizado antes del tiempo, sí, exigido por haberse mostrado simultáneamente en dos parajes diferentes, lo que pasó por un milagro. San Antonio de Padua estaba en España y al mismo tiempo que predicaba, su padre, que estaba en Padua, iba al suplicio acusado de un asesinato. O sea, él estaba predicando en su país, en España, pero su papá en ese momento estaba yendo a un juicio, que lo estaban llevando, lo estaban acusando de algo. O sea, en ese mismo instante, que era a distancia. Yo me imagino que Padua, estamos hablando que Padua es en Francia, yo me imagino, no he buscado esa información, no me interesa, no le he dado tanta importancia, pero me imagino que esa alusión de que donde estaba Kardec era en Francia, ¿no? Pero, pero el papá de este sacerdote estaba en un juicio en Padua, allá en Francia, y él estaba en España. Entonces dice, San Antonio de Padua estaba en España y al mismo tiempo que predicaba, su padre, que estaba en Padua, iba al suplicio acusado de un asesinato. Okay, por eso fue que estaba su papá acusado de un asesinato. En ese momento aparece San Antonio, demuestra la inocencia de su padre y hace reconocer al verdadero criminal, quien más tarde sufrió el castigo. O sea, se probó que en el mismo momento San Antonio no había salido de España, habiendo sido evocado San Alfonso e interrogado por nosotros acerca del hecho arriba manifestado, contestó lo siguiente. O sea, cuando Kardec estaba en esta actividad de lo que es la codificación, ellos llamaron al espíritu de San Alfonso para que le explicara eso que pasó allí. Le entendían que habían hecho que San Antonio se explicara por qué lo habían canonizado y por qué le habían dado, qué era lo que había ocurrido con esa doble aparición. Nótese aquí en este punto dos cosas importantes, que no lo menciona el hecho, pero lo deducimos. En el momento que él está predicando en España, su papá lo están llevando a juicio y él va a defenderlo. Me imagino que en ese momento su alma, su espíritu tenía que no, yo no quiero que a mi papá lo vayan a matar o que lo vayan a, porque simplemente o lo vayan a ahorcar porque por el asesinato. Eso hay que demostrar que es lo correcto. Entonces él se apareció y me imagino que se presentó ante el juez. Entonces me imagino que todo el mundo lo vio. Me imagino que allí tuvo que firmar cosas, ese tipo de cosas, y presentarse y decir ese fue el que lo mató y demostrar todo eso por un periodo largo de tiempo. Eso no se menciona ahí, pero se entiende que fue de esa manera. Quiere decir que él estuvo todo el momento necesario para lograr que su papá lo sacaran. Y lo sacaron, lo pusieron a suelto y luego al hombre que había hecho el crimen verdaderamente lo acusaron porque él demostró que había sido esa persona y eso ocurrió. Quiere decir que todo eso ocurrió mientras él estaba en España. No está hablando de tiempo, pero tuvo que haber pasado un tiempo prudente para que eso ocurriera. ¿Qué estaba pasando entonces? Su cuerpo estaba funcionando en un lugar y también estaba funcionando allá el que tenía el espíritu solamente. Qué difícil entenderlo, es bien difícil porque ven acá, pero entonces él estaba despierto, no estaba dormido. Él estaba haciendo una misa. O sea, esas son las cosas que son inexplicables en el mundo espiritual, pero que existen y que lo están poniendo aquí como ejemplo. Quiere decir que se probó que en el mismo momento San Antonio no había salido de España, habiendo sido evocado. San Alfonso dijo lo siguiente, le pregunto, llamaron a San Alfonso, ven acá, en una sesión mediúnica, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice, ¿podrías explicarnos este fenómeno? Le preguntaron a él. Esta fue la contestación que dio este espíritu. Un espíritu, porque no era él personalmente, era espíritu, ya había desencarnado. Sí, el hombre cuando está completamente desmaterializado por su virtud. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante. O sea, esto le ocurre y estos acontecimientos no le ocurren a todo el mundo. No, si a ti estás teniendo unos episodios que tú ves tu cuerpo en la cama, allá abajo, hay que darle un poquito de cabida al pensar que es lo que está pasando. O tú eres muy espiritual, o tu espíritu está bien adelantado y tú no te has dado cuenta y ahora te diste cuenta que el espiritismo existía. Pero esto no le ocurre a personas que están materializadas. Dice este espíritu, dice, cuando está completamente desmaterializado por su virtud y que ha elevado su alma hacia Dios, puede aparecer en dos parajes a la misma vez. He aquí cómo el espíritu encarnado, sintiendo venir el sueño,
puede pedir a Dios transportarse a un lugar cualquiera. Su espíritu o su alma, como querráis llamarla, abandona entonces su cuerpo seguido de una parte de su periespíritu y deja la materia inmunda en un estado vecino a la muerte. Digo vecino a la muerte porque queda en el cuerpo un lazo que une el periespíritu y el alma de la materia, el ombligo, el lazo umbilical. Y dije, Frank, que no es correcto, está incorrecto, eso estoy hablando de... Y el alma de la materia. Este lazo no puede ser definido, o sea, no lo puedes explicar. El cuerpo aparece en este estado al paraje que se le ha llamado, y creo que esto es lo que debes saber. Eso fue lo que dijo el Espíritu. Mientras estoy diciendo esto, yo pienso, a lo mejor hay muchos niños que están viendo lo que yo estoy diciendo y se están riendo conmigo. Fíjate, ese fue el pensamiento que me vino. Vi niños que estaban viendo lo que yo estaba diciendo, alguien le estaba presentando este video, y yo los saludo a todos, los que están ahí, que sepan que ya me fueron mostrados, de que están ahí sentaditos viendo lo que yo estoy diciendo. Fran Montañez. Estamos hablando de una situación que es maravillosa, que es imposible de explicar, pero que existe en el mundo espiritual. Y que tú, si estás viendo este video, de la manera que sea, entiendas que estas cosas son reales, no es fantasía. No nos lo estamos inventando, ha ocurrido. Y de hecho la misma Iglesia Católica lo ha tenido que aceptar, y la mejor prueba de eso es que ha canonizado. Canonizado es cuando una persona es separado y es establecido como un santo de la Iglesia Católica. Y eso se hace supuestamente por milagro, por cosas. Ok, esto no nos da la explicación de la visibilidad y tangibilidad del espíritu, lo que hemos mencionado. El espíritu, encontrándose separado de la materia según su grado de elevación, puede hacerse tangible a la materia. ¡Qué hermoso! El periespíritu lo puede hacer todo. Se puede materializar. Tú ves, cuando yo presento lo que se llama el espíritu protector, que se hace ver en la mente de las personas una vestimenta, cómo está vestido, cómo se ve su cara y ese tipo de cosas. Esa es función del periespíritu. Que está tachado el espíritu dentro de él. ¿Cómo se puede explicar? Yo no lo puedo. La única manera que yo te puedo decir es que eso es como si fuera un cable. Un cable. Vamos a tener aquí un cablecito. Esto que está aquí es un cable, ¿verdad? Por dentro hay alambre. Pues imaginemos que lo que está dentro es el alma y lo que está afuera es el cable, ¿verdad? El material Pues esto que cubre el alambre interno se llama el periespíritu. Eso es lo que se refiere al periespíritu en términos espirituales en los seres humanos. La envoltura, el traje, la vestimenta que tiene. La número 3 de esa parte, que es la 118, pero 119, dice, el sueño, preguntó Kardec, el sueño del cuerpo es indispensable para que el espíritu aparezca en otros parajes. O sea, tiene que estar dormido para que eso ocurra. El espíritu contestó lo siguiente. El alma puede dividirse cuando se siente transportada a un lugar diferente de aquel en que se encuentra el cuerpo. Puede acontecer que el cuerpo no duerma, aunque esto sea muy raro. Pero entonces el cuerpo no está jamás en un estado perfectamente normal, está siempre en un estado más o menos extático. Hay una observación de Kardec que dice lo siguiente: el alma no se divide en el sentido literal de la palabra, irradia como si fuera un rayo de luz, una lámpara que tú prendes, tú enciendes y dispara los rayos de luz. El alma no se divide en el sentido literal de la palabra, irradia por diferentes lados, y es así como puede manifestarse sobre muchos puntos sin estar dividida. Es lo mismo que una luz que pueda simultáneamente reflejarse en muchos espejos. O sea, aquí posiblemente la teoría cuántica tendría donde agarrarse un poquito, y diría que sí, eso de la teoría de los universos paralelos existentes por este pasaje que está diciendo aquí, pero no se dan cuenta que lo que ellos pretenden enseñar, que es la teoría cuántica, lo que es
sí, la teoría cuántica, ellos tratan de presentar un universo paralelo. Quiere decir que este universo que yo vivo aquí, Frank Montañez aquí, yo estoy viviendo en otro sitio, en otro lugar, el mismo Frank, pero dividido, y eso no es correcto, porque el mundo espiritual establece claramente que el alma no se puede subdividir. Cuando esto ocurre que los lazos fluídicos se mantienen siempre y son temporales. Lo que dicen los científicos, para que no se me confundan, amigos, cuando vayan a una conferencia que muchos casas espíritas no le ponen atención a esto y el primero que aparece que se hace miembro y es metafísico y es teoría cuántica, empiezan a traer una serie de presentaciones a la clase y a las casas y a confundirlo y no toman en consideración los libros de la codificación. Y hay muchas casas que no han leído los libros de Kardec hace más de 50 años. Entonces hacen todas sus actividades de oído, como si fueran un músico de oído. Eso pasó en Cuba, y me lo dicen los cubanos, que llegaron a Estados Unidos, que son mis amigos. Y Frank, tocábamos de oído, porque entonces nosotros nos prohibieron los libros, no teníamos los libros, había pobreza y no había forma, entonces teníamos que acordarnos lo que lo habían leído hace 50 años, y entonces se empezaron a entrar lo que es sincretismo, que es asimilación con otras religiones, con otras influencias religiosas y africanas. Y por eso que tú ves esa mezcla que existe en muchas de las casas espíritas que son espíritas, pero que son lo que le llaman folclórico. ¿Okay? Pero naturalmente pues eso es otro cantar de otro día. Quiere decir que el alma se irradia, puede ser, pero todo es momentáneo, no es una cosa permanente. El alma nunca se divide, de la manera que lo quiere decir la mecánica cuántica. ¿Ok? Quiero que esté claro ese punto. O sea, quiere decir que los espíritus dijeron que no necesariamente tenía que estar el cuerpo completamente dormido para que esto ocurriera. Siempre, pero es mucho mejor que ocurra de esa manera. Lo que pasa es que lo que ocurre es un proceso o una situación que se provoca, que cae en un éxtasis. Yo he tenido sesiones de educación cuando voy a presentar temas, y en varias ocasiones de la misma persona que llegó a mis reuniones, cada vez que yo daba pases magnéticos o primero hacía una oración, ella caía en éxtasis. Y el éxtasis es una característica de sonámbulo, y es simple y sencillamente un estado mucho más alto en términos de concentración de esa persona tiene, y que entra en ese mundo espiritual, su alma lo lleva, pero quiere quedarse en ese mundo espiritual. Entonces los mediums tenemos que aprender que cuando se nos presenta en nuestras reuniones una persona que entra en éxtasis, le cogen la manita. Se va a molestar, porque si no es espírita, va a ser, pues está quitando una felicidad que tengo, ¿cómo es posible? No, y se va a molestar mucho, pero tienen que explicarle. Si tú no lo haces, ella puede romper ese cordón fluídico y puede perder la vida. Esa es la explicación del éxtasis, está en la parte del sonambulismo, yo lo he explicado en mis videos, lo pueden buscar. Y eso está claramente definido en la codificación. Aquí. Entonces, estamos muy claros en lo que significa eso. La pregunta número 4 es, ¿qué le acontecería a un hombre si se le despertase bruscamente en el mismo momento que, sumergido en el sueño, su espíritu apareciera en otra parte? Él viene y está en esa situación, se desdobló, se fue el espíritu para Colombia, y él está en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, y entonces de momento, bruscamente se le despierta. Hay una persona que, mira, ¿qué pasó tal cosa? Se está quemando la casa. Te están robando los aguacates. Eso pasa en los países en nuestros países, que la gente ya no sabe qué hacer, le roba los aguacates, los plátanos a la gente de noche. Y ha habido muerte, en Puerto Rico ha habido muerte por eso. Y después que la persona está un periodo de tiempo largo en sembrar esas cositas, y viene un bambarán a robárselo por la noche, eso está duro. Pues entonces, ¿qué pasa? Si a ti vienen y te despiertan y te hacen así, te estremecen, mira, despierta, Frank, ¿qué pasó? En ese momento tú dices que, pues, si el espíritu está afuera, está desdoblado, pues quiere decir que se va a morir. Que mira lo que dijeron los espíritus, esto es bien importante que le echen mano. No te olvides de esto es importante que lo aprendas. Dice, ¿qué acontecería al hombre si se despertase bruscamente en el mismo momento que, sumergido en el sueño, su espíritu apareciera en otra parte? Esto no sucederá, dijeron los espíritus, porque si alguno tenía la intención de despertarle, volvería el espíritu al cuerpo y prevendría la intención
atendiendo que el espíritu lee el pensamiento. ¿Qué quiere decir? No se crean que el perispíritu lee el pensamiento antes de lo que fuera a ocurrir. Sabe que lo van a despertar. Y como lee el pensamiento, inmediatamente está de vuelta. No hay forma de que lo cojas de esa manera. Que tú no le busques 5 patas al gato a esto, ni me pongas a preguntarme, ni me mandes email, ni me pregunto, pero ¿cómo es posible eso? Porque si él está completamente dormido, esa velocidad que va a venir, no, no vamos a hablar de eso. Eso dice ahí, que en el momento en que él lee la mente, el espíritu que está en el otro lado sabe que lo van a despertar, antes de que lo despierten ya está de vuelta. Como un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, dijeron. La número 6, entonces dice un comentario que hace Kardec, dice, se nos ha dado varias veces una explicación completamente idéntica, que el espíritu de personas muertas o vivas, por ejemplo, San Alfonso explica al hecho de la doble presencia, pero no da la teoría de la visibilidad y la tangibilidad. Entonces el número 120, pregunta 120 del libro de los Mediums, dice, Tácito refiere un hecho análogo. Durante los meses de Vespasiano, pasó en Alejandría para esperar la vuelta periódica de los vientos de verano y la estación en que el mar estaba más seguro. Acontecieron muchos prodigios, por donde se manifestó el favor del cielo y el interés de los dioses parecían tomar por este príncipe. Estos prodigios redoblaron en Vespasiano el deseo de visitar el lugar sagrado de Dios. Para consultarle los asuntos del imperio, ordenó que el templo se cerrase para todo el mundo. Luego que hubo entrado en él y fijado su atención en lo que iba a pronunciar, el oráculo, en un lugar donde se ora, percibió detrás de él uno de los principales egipcios nombrado Basilide, que sabía, estaba detenido por enfermo a muchas jornadas de Alejandría, estaba bien lejos de ese lugar, él sabía, pero que estaba allá en otro lugar. Entonces se informó que los sacerdotes, se informó de los sacerdotes si Basile había venido al templo en ese día. Se enteró por los demás si se le había visto en la ciudad. En fin, envió hombres a caballo y se aseguró que a lo mejor un caballo de los que tiene Fran, ¿verdad? Ahí aguardado. Envió hombres a caballo y se aseguró que en dicho momento estaba a 80 millas de distancia. Entonces no dudó, ya que la visión fuese sobrenatural, y el hombre de Basilide le sirvió para él de oráculo. Él utilizó eso en adelante como son las creencias que la gente tiene, ¿no? Entonces 121 dice, el individuo que se muestra simultáneamente en dos parajes diferentes tiene pues dos cuerpos, pero de estos dos cuerpos uno solo es real, el otro no es más que la apariencia. Se puede decir que el primero tiene la vida orgánica, tiene la carne, tiene todos los órganos, y el segundo tiene solamente la vida del alma. Lo que lo mueve al otro es la impresión que tiene ese perispíritu, que adquirió las mismas características del cuerpo, las duplicó y se fue para allá, y se fue de huelga. Se fue para la fiesta solo y dejó a Fran allá. El otro Fran se fue a bailar por allá. No, yo no bailo. No parece posible, ¿verdad? Al menos no tenemos nosotros ejemplos. Y la razón parece demostrarlo, que en el estado de separación los dos cuerpos puedan gozar simultáneamente y al mismo grado de la vida activa e inteligente. Importante, no solamente la parte activa, los movimientos, sino la parte inteligente. Se deduce además de lo que acabamos de decir, que el cuerpo real no podría morir mientras que el cuerpo aparente quedase visible. La aproximación de la muerte llamaría siempre al espíritu al cuerpo, aunque solo fuese por un instante. Resulta igualmente que no podría darse la muerte al cuerpo aparente porque no es orgánico si está formado de carne, ni está formado de carne y hueso. Desaparecería en el mismo momento que se tratara de matarle. O sea, hicimos ahorita la aseveración, ok, ¿qué pasaría si te despertaran de momento o que te fueran a matar y tu espíritu no está? ¿Qué es lo que ocurre? Dice el espíritu que como lee la mente, inmediatamente regresa. Y no hay forma de que lo puedan matar y que el espíritu no esté. Okay, pero entonces, ¿qué pasa con lo que se apareció al otro lado? Que es un espíritu de alma. O sea, lo que está es el perispíritu y el alma. Y es aparente. Pues cuando lo tratan de matar, pues en ese momento se desaparece. Qué bueno sería, ¿verdad?, que yo fuera a resolver problemas que tengo o que tuviera con los hijos en lugares donde no tenían que estar y irlos a sacar.
y le metiera 4 pescosas a aquel que lo que hace es inducirlo a que se meta droga o lo que sea, ¿verdad? Y cuando te fueran a dar para atrás, y no, no me puedes tocar, y te levanta y te va y te desaparece. Y le metes un susto para que no siga haciendo barbaridades. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Eso es pensar, yo no sé si estoy haciéndolo bien esta educación que le estoy dando, pero sería magnífico. Como cuando las películas que nos decían a nosotros el hombre invisible, y a cuántas cosas yo podría hacer siendo invisible, me puede robar un banco. Es lo que la gente piensa en ese tiempo que es materialista. Y yo puedo visitar a mi novia, o yo puedo darle un beso a mi novia o a la vecina. Voy y le doy un beso y ella no se da cuenta. Ese tipo de cosas son las fantasías que le vienen a la mente a la gente. Pues eso es lo que ocurre aquí cuando el momento en que el espíritu está fuera del cuerpo, en otro lugar, y alguien lo quiere matar, o o sea, se asustó de tal manera y va con un bate, no lo puede tocar porque se desaparece, se desvanece. Puede ser que el espíritu quiera materializarse y quiera que tú lo toques y que tú sientas, pero esos son otros $20. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es que lo quiera matar, busca una pistola y le tira 4 tiros y no le puede hacer nada porque ese espíritu se desvanece. No es de cuerpo, no es de carne y hueso. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque son preguntas que yo mismo tenía. Y después, ¿cómo es eso de que se puede doblar? ¿Cómo es posible eso de que 2 cuerpos a la misma vez? ¿Dónde está el alma? ¿Y dónde está? O sea, y ahí te lo estamos explicando. Claramente está bien explicadito, ¿ok? Digerido. La 122 dice, pasemos al segundo fenómeno, el de la transfiguración. Eso voy a hacer un video aparte porque esto ya me fui una hora en pero la transfiguración voy a hacerlo más adelante, dentro de esta serie, pero no quiero confundirlo una cosa con la otra porque quiero hacer el mismo énfasis que hice con lo que llama la bicorporeidad. Bicorporeidad no es otra cosa que doble hombre. No es otra cosa que lo que decían ahorita que era Wikipedia, que es lo que dice que es cuerpo esto posiblemente lo corte, ¿verdad? Pero entonces hay veces que se me pasa. Extracorporal es la palabra que se usa el día de hoy, moderna, extracorporal. Y terminando este tema de lo que dicen los científicos, voy a mencionar algunas cosas. Sinónimo de esa palabra, lo que es bicorporeidad para nosotros, pero que para los científicos se llama experiencia extracorporal. Es importante decir que hay lo que se llama desdoblamiento astral. Los metafísicos utilizan ese término. Desdoblamiento corporal, que es el que nosotros tenemos, el de los espíritas. Experiencia exomática, experiencia extracorpórea. OBE, que es Out of Body Experience, en inglés, OBE, O de bueno, O de olvido, B de bueno, y E de Esteban, OBE. Entonces, dice que la primera mención de este término, díjense los científicos, como no conocen el espíritu, que este término fue introducido en 1943. Alguien le tiene que decir, llamarle, mire, no fueron ellos, ni George Tyrrell se llevó, y a lo mejor, y en su libro Apariciones, vendería millones de copias del libro de Apariciones y diciendo que él es el padre de esa información, y eso no es, posiblemente la leyó de Kardec y se la copió. Y adoptado por algunos investigadores como Celia Green y Robert Monroe como conceptos alternativos libre de prejuicios acerca de esta creencia, sin centrarse en etiquetas tales como proyección astral, viaje del alma, senda espiritual. Todos esos términos, amigos, no se me confundan. Una persona metafísica que me esté escuchando, no es que estoy hablando, pero es que si no es la metafísica no es espiritismo. Vamos a dejarnos ser claramente los puntos sobre las IE. No es espiritismo. Entonces yo tengo que mencionar que los metafísicos dicen muchas cosas que confunden a la doctrina espírita. Y tenemos que aclararlo, y por eso es que yo lo digo. No se me molesten, yo los amo mucho. Entonces, esa información está clara ahí, y hay estudios recientes en 2007 demostrando que experiencias similares, EFC, pueden ser inducidas mediante la estimulación eléctrica del cerebro. Le ponen unos rayitos, unos cordoncitos, unas cosas, y ellos inducen eso. Nosotros entendemos que puede ser inducido por lo que se llama pase espírita.
Hay algunas que son de estos episodios que son espontáneas, que no necesitan la parte eléctrica, que ocurren durante la etapa del sueño. Se le llama, hay un artículo escrito, se llama parálisis del sueño. Experiencias cercanas a la muerte, inducidas, o sea, provocadas premeditadamente a través de numerosas técnicas. Me imagino que quieren decir pases espíritas que nosotros conocemos. En general, tenemos una información ya publicada que nunca, nunca, jamás le dan importancia a lo que es el espiritismo, que es el alma lo que produce todo eso. También hay otro artículo, se llama Fenomenología, percepciones del medio ambiente, progresión, la parte fase cataléptica, etapas de la separación. Ellos lo calculan, le han buscado 20.000 patas al gato para explicar lo mismo que ya nosotros sabemos, que yo le he explicado el día de hoy. Bicorporeidad es lo que dicen los espiritistas, doble hombre, eso es lo que nosotros decimos. Así que usted acostúmbrese a los términos que yo tengo o que estamos presentando y no se me va a confundir, ¿ok? Ha hablado para ti Fran Montañez en el tema de la bicorporeidad el día de hoy, el día 8 de febrero del 2013, ya diría yo a las 4 de la mañana, pero muy contento. Han estado los espíritus aquí, yo espero que haya sido de mucha educación el día de hoy y que lo puedan ver con calma este video. Gracias.